Bueno, ¿cómo andan mis renegados favoritos? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer lo que es la reacción al video de Milei en Davos. Fue un discurso bastante controversial en el mundo, porque básicamente le cantó en la cara al surdaje y a todo lo que es la progresía y esta élite multimillonaria que está intentando poner una agenda en el mundo con todo este progresismo, ideología de género, feminismo, etc. Y le cantó sus verdades en la cara, o sea, en el patio de su cara. Obviamente hubo un montón de controversias en muchos diarios, tanto de derecha como de izquierda, tuvo elogio de muchas personas, crítica de muchas otras personas. Y vamos a tratar de analizar un poco esto, así que vamos directamente al video. Bueno, el video lo he puesto en reproducción 1,5 para que se acelere un poco. Dura 23 minutos aproximadamente. Voy a intentar no parar, pero si es necesario parar y hacer alguna aclaración, la vamos a realizar, ¿sí? No voy a profundizar más nada porque hay mucha información, mucho sobre el tema. Seguramente ustedes del otro lado ya han visto videos, así que vamos a iniciar. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Empieza duro, con tapón de tinta. En las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PIB per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800... A ver, algo muy interesante que tiene Javier Milei, que no lo tiene ningún otro porque los otros te quieren vender fruta y verduras, que te da datos concretos, reales, que uno puede buscar e investigar, ¿sí? Generalmente la progresía, los de Davos, Pedro Sánchez, todos esos presidentes de izquierda zurdos, hablan de relato y no te dicen ni fechas en concretas ni números en concretos, porque generalmente ellos mienten en los números, tergiversan la información y no les conviene. Entonces, por eso siempre que lo escuches hablar, ellos van a hablar de la pobreza y de que el capitalismo es malo, pero nunca te van a decir desde qué punto, desde qué fecha, en qué se basan. No hay información fehaciente, por así decirlo, en cuanto a datos, de que lo que ellos digan es lo correcto porque mienten, ¿sí? Si ellos van a los datos, si nosotros vamos a los datos como hace Javier Milei, te das cuenta de que toda la progresía, todos estos que han instalado el socialismo, esto de la ideología, lo que fuere, mienten en sus datos. Entonces no pueden recurrir a esos datos porque se les cae el cuento, el relato. Y es por lo cual ellos critican mucho, por ejemplo, cuando te dicen mansplaining o
o que sabe el capitalismo que explica tanto, que los datos no es empático, cosas de eso, atacan mucho los datos porque los datos refutan mucho su ideología, ¿sí? Entonces, que le esté dando datos de esta manera, que tampoco es antevisto en lo que es Davos, o te dan datos, sí he visto que den datos, pero así como muy, muy por encima, y encima mal interpretados. Él está tirando datos concretos con fechas, números y cómo funciona. Entonces esto es como, le estoy dando información que es por lo menos mínimo difícil de refutar, y que es históricamente y que bueno, explica mucho de los procesos de lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica. El PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,66% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. A ver, yo lo dejo completo y no lo recorto como en muchos lugares que lo recortan, porque primero la pureza del discurso está ahí en esos datos que da, ¿sí? Para poder entender todo el contexto. ¿Por qué? Porque muchos diarios progres recortan para poder sacar de contexto lo que él dice. Y un texto sin contexto no se puede entender bien. O sea, si vos chequeas una información sin un contexto, probablemente le vas a errar al resultado. Entonces es importante analizar el completo del video para entender el contexto del cual él habla, de por qué dice lo que dice y por qué llega a la conclusión, ¿sí? Dentro de un contexto dado. Y más en estas cuestiones que son históricas y que es muy importante. Y yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, ahora te hablan mucho de racismo cuando hoy en día, en el siglo XX, 21 mejor dicho, perdón, no existe tal cosa como el racismo porque ya hemos aprendido de los 90 para adelante, ya ha desaparecido. Sin embargo, te siguen utilizando la causa de racismo que sí existía en los años 50. Entonces te trasladan la causa de los años 50 como si estuviera sucediendo en la actualidad y nada que ver, y con eso se juega en el relato. Entonces, te dan una información que es correcta, ¿sí? Algo que existía el racismo en ciertos países en los años 50, pero te la sacan de contexto, te lo trasladan a un contexto actual donde no existen y que es para lo que hacer toda esta ideología, por ejemplo, de Black Lives Matter. ¿Sí? Entonces, importante la información en qué contexto se desarrolla, porque puede ser una información que sea cierta, que sea verdad, pero está fuera de contexto sacada. Entonces así nos engañan, nos meten el verso y nos estafan, que es lo que hace la progresividad actual. Te agarra cosas que quizás sí sucedieron en el pasado, que son comprobables, la información la tergiversan y te la sacan de contexto y te la ponen en otro contexto. Y hacen lo mismo con toda la información. Entonces, entender el mensaje que da Javier Milei en este mensaje completo es importante para entender en qué contexto él plantea y en qué crecimiento, con datos que uno puede identificar, puede investigar, puede buscar y estén ahí, ¿sí? Entonces, vos con esos datos tenés el mínimo error para equivocarte, ¿sí? O para cometer una equivocación. Por lo menos traduciendo o hablando sobre los datos. Esto es muy importante porque la izquierda
es experta, ¿sí? Ojalá fueran tan expertos para laburar, pero es experta para sacar las cosas de contexto, ¿sí? Y para mentir y tergiversar los datos o omitir datos, ¿sí? En muchos también otros casos. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia... Esa respuesta es muy buena. Es altruista, con la ajena. O sea, con el culo de otro. Son todos buenudos, pero ya hemos visto en todas partes del mundo y en Argentina también, de que cuando tienen que poner plata de ellos, se lavan las manos. Ah, no, ¿por qué? Demagogia, bla, bla, bla. bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Y las consecuencias de eso es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. Básicamente es lo que yo hablo en otro video sobre los sindicatos, que si quieren pueden ir a mi canal verlo y darle like. Es, por ejemplo, cómo los sindicatos y el gobierno presionan a las empresas, las estafan, se vuelven millonarios a costa de los trabajadores y eso, y tienen el apoyo obviamente del Estado, del sistema, porque hay mucha corrupción en el Estado, entonces las empresas cierran, se empiezan a ir y los primeros que salen perjudicados son las personas. Es muy interesante y muy importante lo que dice porque es algo que se ve en Argentina día a día, pasa 1000 veces y estamos atados a esa mafia. Les recomiendo si quieren ver ese video, de paso me ayudan mucho a mí, pero bueno, justo viene a colación el tema de lo que él habla. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Eso es totalmente cierto. Desde que existe la civilización, ¿sí? Y por lo menos de Occidente, se ha bajado mucho la cantidad de muertes, exceptuando guerras, obviamente. Sin embargo, las guerras no han ocasionado tantas muertes como lo ha hecho el socialismo y el comunismo. El socialismo y el comunismo han sido la ideología, porque generalmente son base de la misma, aunque después algunos lo separan, han generado de los genocidios más grandes en la historia y en el mundo, ¿sí? En las civilizaciones actuales. Tenemos la URSS con Lenin, con Stalin, con Trotsky, tenemos el nacionalsocialismo, tenemos, bueno, que no exactamente es el fascismo, que el fascismo tiene bases socialistas, ¿sí? Pero también tiene otras cuestiones que por eso por ahí se lo diferencia. Tenemos Cuba, por ejemplo, Venezuela, de cómo se pasan Corea del Norte, como China, que China ha sido una de las mayores genocidas, que nadie cuenta la historia, no sé por qué, de la cantidad de muertes. Busquen el genocidio de Mao Zedong de China, con el comunismo, de cuánta gente
exterminó, ¿no? Sí, sí, es un nivel. Que tenés gente que sigue apoyando esas cosas, esa ideología. Y después el capitalismo, que yo no veo que la pobreza esté bien, pero los datos sobre pobreza son muchos, ¿sí? Uno puede ser pobre no porque no tenga, supongamos alguien que sea enfermo mental o tenga una discapacidad y no tenga familiares, puede llegar a ser pobre y no tener nadie que lo acuda y solo el Estado, y el Estado, si está corrompido, no lo puede acudir de manera como pasa en Argentina. Entonces las pobrezas tienen muchas causales, ¿sí? Pero sin embargo el capitalismo es que no es perfecto, obviamente. El capitalismo no es una teoría perfecta, es imperfecciones porque el ser humano es imperfecto y el capitalismo, el mercado está compuesto por seres humanos y nosotros los seres humanos somos imperfectos. Todos tenemos nuestras culpas, todos tenemos nuestra parte corrupta de hacer las cosas mal, entonces también en eso hay que hacer una culpa, pero el capitalismo con la civilización de Occidente trató de reducir todo eso al mínimo. Uno podría hablar de ponerse en los temas de la conquista y todo por el estilo, pero incluso con eso hay que hablarlo con pinzas porque hay muchas mentiras contadas sobre ese tema, de cómo sucedieron las cosas, como por ejemplo la historia argentina, que no me voy a meter ahora porque no viene al caso, pero es una cosa que hay que ejemplificar y quería agregar a esto, ¿sí? Que dentro de los sistemas imperfectos, quizás el capitalismo hasta la fecha es el que más se adapta para la justicia y el bienestar de las personas dentro de lo que lo permite la naturaleza del ser humano, ¿sí? La naturaleza del ser humano es esto, la forma de comportarse, de tener la tendencia a la corrupción. Bien, que el socialismo y el comunismo corrompió totalmente y llevó a debacles sociales tremendas, a hambrunas y genocidios. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países Claramente, reprimidos. datos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender que venimos a defender, es importante definir de acá hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro, un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos... Esa es la cifra y en un periodo de 100 años aproximadamente, que es histórico y tremendo. Repito que después vamos a hacer como un pequeño, si quieren, debate para charlarlo, de que el capitalismo tampoco está exento de ser corrompido y cosas por el estilo. Es más, puede tener tendencia a corromperse porque genera riqueza. Y ya vemos que, por lo general, en lugares donde se generen riqueza es donde posteriormente la sociedad quizás empieza a tener un mayor declive en lo moral. Entonces eso también quizás sea un hecho. Pero acá lo que él menciona claramente es que hasta ahora el capitalismo ha sido mejor que cualquier otra ideología y es increíble cómo cierta parte de la sociedad sigue insistiendo con eso de la justicia social, que es una forma de quitarle al otro y que no termina, y que el
capitalista en sí no termina perdiendo, o sea, o las multinacionales que ellos tanto critican, terminan perdiendo la clase media y los de abajo, poder adquisitivo, dinero, trabajo, empleo, etc. ¿Sí? Se me cortó nuevamente la batería de la cámara, así que vamos a seguir grabando desde nos quedamos. Lo voy a trazar solamente un poquito para unir con el video anterior. Acá quiero hacer un paréntesis porque yo grabo que una cámara que tiene sus buenos años y la batería se le gasta hasta que, bueno, ya pueda comprar una batería nueva. Y algunos kirchneristas me han estado comentando de que a mí me paga Macri, la ultraderecha, para hablar mal. Si ellos supieran que yo hago los videos de una forma precaria por ahora, que recién estoy comenzando, como quizás han empezado la mayoría y no tengo como por ejemplo los patrocinadores de la gente que apoya todo esto de Davos, toda esta Agenda 2030, donde además de no tener muchos suscriptores y tener muy pocos likes, tienen tecnología de último término, como por ejemplo, bueno, pasan algunos canales con las feministas hablando que tienen como 3, 4 cámaras en el estudio, micrófonos que valen, no sé, están valuados de más de $1000 y tienen 4 o 5 likes y apoyan todos estos temas gubernamentales. Y acá con una cámara que hay un ratoncito adentro, ¿viste? Pero bueno, vamos a continuar viendo. Quería hacer ese paréntesis porque, bueno, me parece muy gracioso. Y vamos a seguir viendo lo que es el video de Javier Milei donde nos quedamos. Más o menos por acá lo voy a ir adelantando, ¿sí? Vamos a iniciar la grabación. Fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que sin quererlo termina haciendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Sobre pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones, que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. Es muy interesante esta parte que menciona porque es la realidad. El mercado es la gente y la gente genera generalmente la oferta y la demanda. Vamos a poner un ejemplo de la progresía. Por ejemplo, Disney. Disney ahora, antes era muy bueno, tenía mucho entretenimiento y ahora que metió la progresía está empezando a ir a quiebra. Acá en Argentina, por ejemplo, pasaba algo que el Estado se metía y le decía a las empresas qué precio tenían que tener los productos y las empresas empezaron a tener faltantes porque había una alta inflación y los productos no aumentaban el precio, entonces no se podían reponer. Entonces él habla de eso, de que la libertad de mercado somos nosotros y no tiene nadie por qué meterse, ¿sí? A lo sumo, el Estado puede llegar a entrar si hay algún tipo de abuso, no sé, del empleador al empleado o del empleado al empleador, pero no lo veo ni en eso necesario, ¿sí? Generalmente las empresas han sabido resolver el problema de la gente y la gente elige a las empresas que les sirve, que les resuelve bien el problema. Cuando el Estado se entromete y le da, por ejemplo, beneficios a ciertas empresas, tenemos esto de que hay empresas que son de las mismas personas que manejan el Estado y hay compras a sobreprecio. Entonces, quizás él está hablando de esto, de
de que los estados quieren entrometerse en todo y no dejar que el mercado se regule como debería ser. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Acá hay algo importante, que ya vamos a hablar al último, que tengo los ejemplos, que es que estos empresarios, estos de Davos, esta élite, se meten en el Estado y le obliga al Estado a manejarse de cierta forma. Y así como el Estado no debería meterse con lo que es la parte empresarial del mercado, el mercado no tiene que decirle qué hacer el Estado. El Estado, por lo menos el moderno de Occidente, está para brindarle a todas las personas los mismos derechos y que puedan obtener las mismas oportunidades. Cuando es muy importante esto que él dice, porque le está diciendo, che, a esas élites, esos millonarios que se entrometen, salgan, ya está, dejen de molestar. No sirven, salgan dejen de corromper los estados y dejen de joder, básicamente. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer un... Básicamente lo que dice es que si te metes con empresas grandes que tienen estructura para sostener un país, estás destruyendo el país, el empleo y a todas las personas. O sea, estás empobreciendo, que es lo que pasa hoy. En Argentina, vapulearon las empresas grandes, dijeron las empresas grandes, me tomo el palo, se fueron y la gente en la calle, pobre, no hay empleo, básicamente, pobreza, etc. Eso está diciendo. Ahora yo por ahí puedo diferir algo de que generalmente sí las creaciones de monopolio pueden llevar a que estos monopolios quieran corromper el Estado, ¿sí? Quieran apropiarse del Estado y quieran manejar el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas élites, los dueños, tienen sus grandes monopolios y son los que quieren sobornar y manejar el Estado. Obviamente que no son 100% culpables, sino que los culpables en realidad son las personas en el Estado que aceptan esos sobornos y se cagan en la gente, ¿sí? Son esas que elegís para que te cuiden y te cagan encima. Esos son los verdaderos culpables, porque pueden intentar sobornarte y vos podés decir no quiero soborno, no me va a sobornar. Es más complejo que eso, porque ya en Argentina no es que te piden sobornar, es que si no te acepta el soborno te mandan a los narcos, te mandan a la mafia, te mandan a los sindicatos. Entonces en Argentina ya es un paciente, digamos, más complicado en esos términos, porque ya actúa la violencia y es un estado de nadie, ¿sí? Es un anarcoestado, pero no como le gustaría a Milei, sino que un anarcoestado donde las leyes no funcionan porque no se las aplican correctamente y ya cada uno cree que puede hacer lo que quiera, como estos sindicalistas que han estado viviendo toda la vida. Hablo sindicalista porque recién también estuve haciendo un video de sindicalista, pero toda esta élite que diseñan y configuran los estados para que sean de esta forma, para poder manipularlos fácilmente. Una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo,
Frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó, porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. Ideología del feminismo. Ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Y recordemos que las universidades argentinas, en general la mayoría, han sido tomadas por la izquierda y toda esta estupidez de la ideología de género, del feminismo y todo eso, que lo único que ha hecho es quitarle plata a la gente, empobrecernos y nada más, porque otra cosa no han hecho nada bueno, ¿sí? Es importante porque la educación argentina, todo lo que se enseña está basado en mentiras. Y ahora, en esta época, con Milei y muchos referentes de derecha, estamos realmente viendo qué pasó en la historia argentina realmente. Quién realmente eran buenos y malos, si habían, y cómo pasaron los hechos, ¿sí? Argentina es un país donde las personas y la juventud y varias generaciones desde el peronismo han sido adoctrinadas profundamente y adoctrinadas en base de mentira, omitir verdades, y personas que han sido terroristas, ¿sí? Que no han pagado ni han ido a la cárcel, son las que nos gobernaron los últimos 4 años en su mayoría y todavía siguen sueltos y siguen haciendo estos movimientos. Bien, apoyados obviamente sobre estas élites internacionales, sobre otros socialistas que vienen de otros países como cubanos, venezolanos. Entonces, Argentina se ha creado en las últimas generaciones sobre un relato que es una mentira que se está despertando ahora, y por eso esta gente tampoco quiere que eso suceda, porque ahí estaríamos viendo que todo lo que nos venden, todo el paquete que nos venden, este paquete progresía, es una mentira pura. Está basada en la nada, como mencioné antes, de que mezclan los contextos, mienten, omiten, se contradicen constantemente. Ellos se creen dueños de la verdad y que te pueden decir cualquier cosa y pueden actuar de cualquier forma, y si vos lo haces, sos un facho. Toda esta mentira que se está despertando. Bien. Y estos organismos como los de Davos, que alimentan eso, cada vez se cae una mentira, lo quieren poner más fuerte. Por eso también tenés plataformas, por ejemplo, esta misma, donde yo estoy reproduciendo el video como YouTube, hay ciertas cosas que no te deja hablar porque son parte de ese sistema, ¿sí? Entonces, que Argentina se reconstruya de nuevo no tiene que ser solamente en la parte económica, sino que tiene que ser en la parte cultural, la batalla cultural, de rever la historia, de reconocer la verdad de cómo fueron los hechos y desde ahí construir una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de actuar. ¿Sí? Es como el paciente que va al psicólogo y encuentra la verdad de que su vida era una miseria y no era un cuento de rosas como él creía, y desde ahí tiene que reconstruir su vida de cero para mejorar. Pero hasta que no acepte esa verdad del paciente, no mejora, ¿sí? Yo pongo la psicología porque a mí me gusta mucho la psicología, y en psicología es eso, la búsqueda de la verdad, ¿sí? Me podrán decir, la verdad es subjetiva, no, generalmente hay verdades más objetivas, ¿sí?
que se pueden medir en cuanto a la forma, ¿bien? Y de ahí, aceptando esa verdad, crecer, ¿sí? Que no siempre es una verdad que nos gustaría escuchar, ¿sí? Suele ser una verdad dolorosa. Lamentablemente Argentina creció con una mentira para llevar a cabo todos estos actos inmorales, como diría Javier, y robarse todo. Y una mitad de la población cayó en eso porque también es cómplice, es igual de corrupta, en el sentido de que son gente que recibieron algo a cambio para pensar eso, no que lo hacen por montus propios porque quieren, sino que recibieron una coima para tener ese pensamiento y actuar de esa forma, y que en el fondo saben que es la verdad, pero no quieren porque ellos pierden. Y se darían cuenta que al perder tienen que rebuscarse la vida de verdad y se darían cuenta que están muy por debajo de lo que ellos creían, ¿sí? Entonces eso también es otra cuestión. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Y esto pasa en todo el mundo. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente en donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros, y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Fantástico. Bueno, este es el discurso, me pareció excelente. Obviamente que no recibió muchos aplausos porque más de uno no le va a gustar lo que acaba de decir. Como diría el meme, no me quemé. Me estás mandando de frente con el plan que estoy haciendo de la Agenda 2030. Acá tengo un pensamiento yo que me gustaría compartir con ustedes, que es irónico, pero el Estado es quien creó el problema y es el Estado quien puede resolver este problema. Y ustedes dirán, no, es el mercado. No. El Estado es
por lo menos en los países occidentales, es el que debería ser neutral, vamos a decir bien, el Estado creado en países de civilizaciones occidentales actuales, ¿sí? No vamos a hablar del pasado porque se conforma diferente, eran estados que se basaban, como él dijo, en la libertad siempre y cuando cumplieran ciertas normas y funcionaran de una forma neutral, ¿sí? Que sea un estado como el que observa y no se mete, o el que cuida pero no se mete y deja a las personas libres hasta cierto punto, obviamente. Y esta neutralidad por gente que se corrompió fácilmente por la plata, que llegó al Estado por la plata, perdió ese balance. Un Estado, si pierde neutralidad, si se va más para los empresarios o si se va más para la gente, es lo que se convierte en un Estado corrupto, ¿sí? Un Estado neutral lo que hace es cuidar de que ni las empresas, ni las personas, ni nadie abusen del otro. Y por eso es que la justicia debería ser igual para todos. Obviamente que lo que yo digo es, dentro de todo, una utopía, pero más cercano a la utopía funcione un Estado, más sano va a ser y mejor va a funcionar ya sea la justicia, la salud, el mercado, etc. ¿Sí? El Estado que nosotros tenemos hoy es un Estado enfermo, ¿sí? Enfermo por gente que no le importa nada, por gente inmoral, por gente que es capaz de vender a su propia madre por dinero, ¿sí? Que un Estado que se alía con los narcotraficantes, un Estado que se alía con estas élites. Como dije, el problema en sí no son exactamente las élites, ¿sí? Sino que son estos parásitos estatales que se han dejado vender por un par de dineros y no le importa que, por ejemplo, en el norte mueran 3.000 niños de hambre. Pero el Estado es la solución, ¿por qué? Porque el Estado necesita este tipo de personas como Javier Milei, como Adoni, como todas las personas que son moralmente de bien, que cuando quieran ser corrompidos por estas élites de Davos digan, no, papi, acá no. Vaya, nos vemos en Disney, y que haga lo que sea y pueda contagiar eso a todo. Lamentablemente, que es lo que yo también quería compartir, es que por ahí uno no se pone en la posición de Javier Milei y le pide mucho, o cualquiera que esté como presidente sobrellevando esas ideas, que no está peleando contra un leviatán, ¿sí? Un monstruo enorme, un monstruo gigante. Porque son los sindicalistas corruptos, son la mafia narcotraficante lo que está luchando hoy en día para poder cambiar las cosas. La gente corrupta, ¿sí? Toda esta gente de izquierda que piensa que hacen el bien y algunos son vivos y quieren derrocarlo. Está luchando con los políticos corruptos, con todos los políticos corruptos que lo quieren hacer quedar mal. Está peleando contra los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dueños de las comunicaciones son estas personas que trabajan para estas élites y son gente corrupta que está con la mafia, que está con los narcos, ¿sí? O sea, que también tiene los medios de comunicación en general en contra. Nosotros los que actuamos en YouTube, y no sé hasta cuándo nos permitirán hacer esto, somos los que podemos defenderlo, ¿sí? Porque yo creo que la próxima escala de los globalistas, si las cosas no funcionan como quieren, es de alguna forma censurar las redes sociales, que ya lo están haciendo y lo han estado progresivamente. En YouTube y en otras plataformas cada vez poder hablar menos de ciertas cosas que no le guste o que toquen a ese sistema o que toquen a esa élite, como el caso de Jeffrey. Y tiene, bueno, a los mismos de la élite como Soros, los Rockefeller, que son los millonarios que manejan el mundo, por así decirlo, de empresas, y que tiene sus intereses que nada tienen que ver con el pueblo argentino. Y está en un mar de confusiones, de hambruna, caótico, porque estas personas, para hacer lo que quieren hacer, tienen que generar caos y son expertas en generar caos, que tampoco entendemos eso. Entonces yo a veces creo de que ¿quién tiene los huevos suficientes para hacer lo que hizo él y pararse enfrente y de enfrentarse a todo, incluso que pueda llegar a correr riesgo su propia vida? Porque hasta qué punto pueden llegar a dejarlo gobernar.
Entonces tiene todo un aparato enorme en contra, que por eso la gente tiene que apoyar y seguir adelante y no decir, no, mira, y nos traicionó, no, mira cómo aumentan las cosas, porque estas personas que están detrás, estas élites, quieren que vos pienses esto para que te rindas. Bueno, he tenido un corte, he tenido todos los problemas técnicos con este video. Bueno, para continuar en la idea que me había quedado es que es difícil, es un sistema corrupto, no a nivel de Argentina, está a nivel mundial. Sí, todo esto de lo que es la ideología de género, el globalismo, el feminismo está en todas partes del mundo, en las agendas todos los gobiernos están siendo obligados, presionados, se manejan con mafia, impunidad, se está aplicando en escuelas, en universidades, o sea, se están metiendo con los chicos y otra vez en todo esto de base de mentiras. Estamos volviendo a la era del oscurantismo, ya que ellos, lo de la izquierda, a ellos me refiero, de la izquierda se queja tanto de la iglesia. Estamos volviendo a los mismos tiempos, nada más que han cambiado el tipo de creencias, pero son creencias que no se basan ni se sustentan en la ciencia y bueno, tienen un fin que contra la iglesia es la reducción de la población y en el mismo tiempo el control mismo de los estados. ¿Sí? Por eso se les llama globalista, porque es globalizar el poder y que ellos tengan el control, que eso es la parte peligrosa y que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, repito nuevamente, no son solamente los sindicatos, no solamente son los K corruptos, no solamente es el narcotráfico, está contra los medios de comunicación, incluso las redes sociales como Instagram, YouTube, que te censuran al hablar ciertos temas que para ellos son sensibles, pero que atacan directamente a las élites. Lo veíamos el ejemplo de Instagram, por ejemplo, Instagram cuando te deja decir malas cosas de cierta persona y de otra cierta persona te bloquea, o lo hemos visto ya incluso con inteligencias artificiales, como las inteligencias artificiales a líderes de derecha se les permite decir comentarios negativos, pero cuando le pedís que te digan comentarios negativos de líderes de izquierda o que están con todo esto de Davos, te tira respuestas como que no tiene malo para decir o que no está bien decir algo malo, etc. Entonces están metidos en todos los medios, quieren modificar tu pensamiento, te quieren cansar la cabeza, porque básicamente se trata de eso, para que, bueno, finalmente puedan llevar a cabo sus planes. Por eso es importante el discurso que dio Javier Milei y lo que dijo, por eso todos los diarios de las élites salieron en contra. Incluso es gracioso porque diarios que están en contra de los grandes capitales y los capitalistas salieron a defender a los grandes capitalistas y a las élites de Davos y atacar a Javier Milei. Es como, ¿dónde quedó tu lucha revolucionaria? No era la izquierda la lucha revolucionada contra el sistema. Entonces hoy hay cambiado. Lo que hoy ha cambiado es que, bueno, ya la izquierda no es más un movimiento revolucionario, si se quiere decir como en su momento, sino que son un montón de soldaditos gratis que trabajan para estas élites. Generalmente la mayoría, porque a los de arriba les pagan, encima ni eso, ni plata reciben, o reciben por ahí migajas. Y otra cosa grave que generan estas élites, que sobornando a estos políticos utilizan los dineros de los impuestos para llevar a cabo su agenda. ¿Cuál eso es grave y peligroso? Es un movimiento inteligente, hay que aceptar, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque obviamente que ellos no van a estar utilizando sus fortunas para llevar a cabo todo el movimiento, sino que han encontrado una manera de autofinanciarse, de que simplemente comprando un par de personas, el mismo Estado se autofinancie para las ideologías que ellos quieren. Entonces utilizan nuestros impuestos para cosas, para destruir nuestros estados, nuestra forma de vida. Sí, es increíble, pero es como que hacen una autodestrucción, no sé si me explico, utilizando nuestra propia plata, básicamente. En eso sí hay que aplaudirlos, son unos genios, y nosotros idiotas caemos en ese jueguito. Por eso la barrera que debe existir son gente que sea moral, que sea de bien y que esos estén en el Estado y que sean la barrera para proteger a las personas, a las poblaciones contra todos estos globalismos. ¿Se podrán? No lo sé. No sé qué pasará en el futuro.
quizás no ganemos y terminen ganando ellos con el aparato de sistema que tiene grande, quizás no. Pero bueno, hay que dar una lucha hasta último momento y poner a Argentina en el país de pie. Y por eso mismo también llamaron a Milei y a Argentina el faro de luz del mundo, porque, como digo, es el único presidente hasta ahora, junto con Trump, que a Trump también le hicieron las mil y unas cosas, para bajarlos estas élites, faro del mundo, porque se animaron a salir a decir la verdad y se salió toda la mierda a la luz. Y bueno, ahora no saben los progresistas cómo hacer para esconder todo de nuevo, porque la gente ya se avivó. Así que bueno, eso es. Si les gustó el video, darle like, suscribirte, compartirlo, déjame tu comentario obviamente y nos vemos en el próximo video.